El cambio climático. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo para revertir sus efectos, desde desastres naturales que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde el presente, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro, limitando el progreso y desarrollo de las sociedades. Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos. Se han relacionado científicamente varios hechos, como la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre están directamente relacionados con la temperatura media mundial de la Tierra, o que esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial y con ella la temperatura mundial. Además que el gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, resultando de la quema de combustibles fósiles. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica. En el 2013, el IPCC proporcionó más claridad sobre el papel de la actividad humana en el cambio climático cuando publicó su quinto informe de evaluación. Su conclusión es categórica. El cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. Quinto informe de evaluación. El informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las emisiones acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofrece una estimación sobre futuras emisiones de CO2 con el objetivo de limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados. En el 2011 ya se había emitido aproximadamente la mitad de esta cantidad límite. En octubre del 2018, el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1.5 grados centígrados, encontrando que limitar el calentamiento global a este nivel requeriría cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, además de crear una enorme influencia en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y, por ende, las ciudades. Dentro de algunos instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas encontramos los siguientes. El Protocolo de Montreal de 1988. El objetivo principal del Protocolo de Montreal es la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas gradualmente. La aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y países en desarrollo, por lo que puede considerarse como el acuerdo internacional más exitoso hasta la fecha. Seguidamente, en 1992, la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como un primer paso para afrontar el problema. Hoy en día cuenta con una composición casi universal. Un total de 197 países han ratificado la Convención, convirtiéndose en partes de la misma. El objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia humana peligrosa con el sistema climático. En el marco de esta Convención, se estableció en su artículo 7 la figura de la Conferencia de las Partes, COP, como el órgano supremo de la Convención y la asociación de todos los países que formen parte de ella. En 1995, los países iniciaron las negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. 2 años después, adoptaron lo que llegó a llamarse el Protocolo de Kioto. Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son parte a cumplir unas metas de reducción de las emisiones en un 5% entre todos los estados. El primer periodo del compromiso del protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo periodo de compromiso va desde el 2013 al 2020. Actualmente hay 192 estados partes en el Protocolo de Kioto. En 2015 se da lo que es el Acuerdo de París. En él, las partes alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático,
y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Por primera vez, todos los estados se agrupan para un objetivo en común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius. El 22 de abril del 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París en las Naciones Unidas. Este fue el acuerdo internacional que más países firmaron en un solo día. Actualmente hay 184 países que se han sumado a este acuerdo. El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del Marco de Hyogo, que tuvo vigencia entre el 2005 y el 2015. La principal diferencia entre uno y el otro radica que en el Marco de Hyogo estaba enfocado en la gestión de los desastres, mientras que en el de Sendai el foco está en la gestión del riesgo. El Marco de Sendai se caracteriza por la reducción sustancial de la mortalidad mundial producida por los desastres, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas directas y los daños a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. En estas se contempla el aumento del número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, una mayor cooperación internacional para países en desarrollo, aumentar significativamente el acceso a la información, sistemas de alerta temprana y evaluaciones sobre el riesgo de desastres. La Conferencia de las Partes, Cancún, México 2010. Se redactan los acuerdos de Cancún que formalizan los compromisos expuestos en Copenhague y se crea el Fondo Verde para el Clima, principalmente para los países en desarrollo. Los países desarrollados se comprometieron a aportar $30 millones de financiación inmediata para el periodo del 2010 al 2012 y $100 millones anuales para el 2020. Sin embargo, no se pudo concretar en un acuerdo vinculante debido a que las soluciones propuestas tocan temas bastante sensibles para los intereses de ciertos países y sus transnacionales. Polonia 2018. Esta cumbre ha resultado clave para diseñar los instrumentos que permiten abordar de forma efectiva y eficiente el cumplimiento de los objetivos climáticos. Los avances alcanzados en esta cumbre han puesto de manifiesto la capacidad de la comunidad internacional para alcanzar pactos y alianzas. Entre los logros más destacados se pueden mencionar el acuerdo para el establecimiento del marco técnico para poner en marcha el Acuerdo de París. Se ha fijado que durante 2019 se trabajará en los mecanismos de cooperación, el instrumento creado para ayudar a los países a cumplir los objetivos climáticos a través de las transferencias de emisiones. El acuerdo sobre las normas para la realización del diagnóstico global que se realizará en 2023. El lanzamiento del proceso para la aprobación de un nuevo objetivo de financiamiento climático global que se llevará en 2025. La aprobación de medidas para mejorar la información y las actuaciones de adaptación al cambio climático. Por último, la creación de un comité de cumplimiento del Acuerdo de París. ¿Qué es la mitigación del cambio climático? La mitigación del cambio climático la podemos entender como las iniciativas para reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son sus objetivos? El primero de ellos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en su mayoría el dióxido de carbono y el metano. El segundo de ellos es impedir que se den nuevas emisiones de gases de efecto invernadero. El tercero de ellos es preservar y potenciar los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero. La comunidad internacional se había comprometido a limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados para evitar un cambio climático peligroso a nivel global. Sin embargo, no existe un consenso respecto al objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. ¿Cuáles son las contribuciones entonces a la mitigación? En Copenhague, en el 2009, se formularon algunas promesas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y se formalizaron en Cancún en el 2010. Se iniciaron dos tipos de promesas, las promesas condicionales y las incondicionales. Las primeras de ellas son aquellas formuladas por algunos países
que pueden depender de la capacidad de las legislaciones nacionales para promulgar las leyes necesarias en torno al cambio climático y la mitigación. También de las iniciativas ambiciosas de otros países, de la financiación y de la asistencia técnica o de algunos otros actores. La segunda de ellas son las incondicionales, que son formuladas por los países sin imponer condiciones para su cumplimiento. La mitigación a los gases de efecto invernadero es una responsabilidad mundial compartida, sean desarrollados o no sean desarrollados, dado que de no aumentar los objetivos de las emisiones en los próximos años, se prevé que puede haber un aumento de la temperatura mundial superior a los 2 grados centígrados y actualmente los países en desarrollo contribuyen cada vez más al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las iniciativas internacionales que contribuyen a la mitigación del cambio climático? El primero de ellos tenemos al Protocolo de Kioto. En este se crearon 3 mecanismos de flexibilidad basados en el mercado. El primero de ellos es el mecanismo para un desarrollo limpio. El segundo es la aplicación conjunta y el tercero es el comercio de los derechos de emisión. Una segunda iniciativa son los nuevos mecanismos de mercados, destinados a complementar los mecanismos de mercado flexibles, el primero que les estaba hablando, que este aún está en curso de negociación. La tercera iniciativa son de algunos países y regiones que han establecido sus propios regímenes de reducción de carbono y de comercio de los derechos de emisión, como el de la Unión Europea, el de Nueva Zelanda, el de Tokio y el de Estados Unidos. Entonces, podemos hablar ya de programas de trabajo e iniciativas de las Naciones Unidas que contribuyen a la mitigación. El primero de ellos es el Marco de Nairobi. El Marco de Nairobi fue acordado que el marco futuro de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debe de ser del 50% sobre el nivel del año 2000, que para ese momento ya era un gran avance en cuestión de objetivos. Este es un primer resultado de cara a los compromisos a futuros concretos de lucha contra el cambio climático que se estaban dando en ese momento. El segundo de ellos es el programa ONU-RED, que es el programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones de la deforestación y de la degradación de los bosques en los países en desarrollo. Este se lanzó en el 2008 y se basa en el poder organizador y los conocimientos técnicos de la FAO, del PNUD y de la ONU. El tercero de ellos es el registro de medidas de mitigación apropiadas para cada país. Este tiene la posibilidad de que otros países, si vieron a bien ponerlo y les funcionaron, pueden también aplicarlo a sus propios países. Adaptación. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? La podemos entender a que se refiere a los ajustes en los sistemas humanos y naturales como respuesta a variaciones climáticas proyectadas o reales, a fin de moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Entonces, a ese ajuste de los sistemas naturales y humanos se le denomina comúnmente adaptación. Tenemos 2 tipos de adaptación, la preventiva y la reactiva. La primera de ellas es la toma de medidas para prepararse ante el cambio climático. La segunda de ellas es la reactiva, que es la toma de medidas cuando se experimentan los efectos del cambio climático. Las estimaciones de los gastos anuales de adaptación en los países en desarrollo para los años del 2010 al 2015 varían, pero existe un consenso general de que las necesidades de adaptación en los países en desarrollo ascienden a miles de millones de dólares al año. Los donantes acordaron en la Cumbre del Cambio Climático del 2009 en Copenhague que se debería proporcionar al menos 100.000 millones de dólares al año para el 2020, o sea, el año que viene. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las iniciativas internacionales para apoyar la adaptación al cambio climático? La primera de ellas tenemos el Programa de Trabajo de Nairobi. Este programa de trabajo sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático fue concebido con el fin de ayudar a todas las partes a mejorar su conocimiento acerca de los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad conexa que éste contrae, y aumentar su capacidad para tomar medidas fundamentadas sobre cómo adaptarse con éxito al cambio climático. El segundo de ellos es el Marco de Adaptación de Cancún. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2010,
Las partes afirmaron que debería darse la misma prioridad a la adaptación que a la mitigación. Es entonces que en este contexto las partes adoptaron el marco de adaptación de Cancún, como parte de los acuerdos de Cancún. El objetivo de este acuerdo es intensificar la labor relativa a la adaptación mediante la cooperación internacional y su examen coherente de las cuestiones relativas a la adaptación en virtud del marco. Existen, por supuesto, otras iniciativas como lo son los programas y los planes nacionales de adaptación al cambio climático, que estos pueden ser adoptados individualmente por las naciones. Financiación al cambio climático. Para comenzar, hay que dejar claro de que no existe una definición exacta para la financiación climática, pero usualmente se utiliza este término para describir los flujos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Todo esto destinado a financiar actividades de mitigación o adaptación al cambio climático. Acceso a la financiación para el clima. Existen dos maneras de acceder a la financiación para el clima. Una es de manera directa y la otra es de manera indirecta. De manera directa se da a través de organismos nacionales acreditados sin pasar por una institución internacional intermediaria, por ejemplo el Fondo de Adaptación. Cuando el Fondo de Adaptación decide realizar un proyecto, este no necesita otra institución internacional que intermedie entre el fondo y el estado donde se realizará el proyecto. De manera indirecta, se da a través de organismos de ejecución. Por ejemplo, cuando el Fondo para el Medio Ambiente Mundial decide realizar un proyecto, este no realiza el proyecto directamente, sino que utiliza uno de sus diferentes organismos que pertenecen a este fondo para realizar el proyecto en específico. Fondos para el medio ambiente o para el cambio climático. En la actualidad existe una multiplicidad de fondos que desarrollan las temáticas de medio ambiente o cambio climático. Como se puede observar en esta imagen, los fondos son muchos, pero nosotros desarrollaremos unos cuantos que se posicionan como los principales a nivel internacional o globalmente. Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Este fondo está destinado para el cumplimiento de distintos acuerdos y convenciones medioambientales multilaterales. Fue creado en 1991 entre distintos actores del sistema internacional. Es el encargado de administrar tres distintos fondos, que son el Fondo Especial para el Cambio Climático, el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo para la Adaptación. El Fondo Especial para el Cambio Climático brinda apoyo de actividades de gestión de recursos hídricos, gestión del territorio, agricultura, infraestructura, entre otros. El Fondo para los Países Menos Adelantados tiene destinado a atender las necesidades de los países menos adelantados. Cabe destacar que los países menos adelantados son los 48 países que pertenecen a la lista de los países menos adelantados. El Fondo para la Adaptación. El Fondo para la Adaptación financia proyectos y programas para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático. Fondos de Inversión para el Clima, también denominados CIF. Estos buscan facilitar que los países continúen su senda de desarrollo, pero además logren alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. Los CIF son adicionales a la ayuda oficial al desarrollo. Pero el CIF se divide en dos fondos, en el Fondo de Tecnologías Limpias y en el Fondo para la Adaptación. El Fondo de Tecnologías Limpias promueve la financiación incrementada para la demostración, despliegue y transferencia de tecnologías bajas en carbono. En cuanto al Fondo de Adaptación, este financia proyectos y programas para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático. El Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima se da en el Acuerdo de París, aprobado por 195 países de la COP21 en diciembre del 2015. En ese se reconoce la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el fenómeno del cambio climático, atribuyéndole un cierto nivel de culpa, y se les exige continuar mostrando liderazgo en la lucha contra el calentamiento global, porque obviamente esos son los que tienen la mayor capacidad de luchar contra el calentamiento global, debido a su capacidad económica y de desarrollo también. Objetivos del Fondo Verde para el Clima. Se centra en tres objetivos principales, en contribuir a nivel financiero y técnico para lograr los objetivos climáticos globales, pero además apoyar la implementación de las contribuciones nacionales determinadas.
y promover un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. El origen y el destino del Fondo Verde para el Clima. ¿De dónde obtiene los recursos del Fondo Verde para el Clima? Bueno, tiene tres fuentes principales, que son los recursos públicos, que provienen de los presupuestos nacionales, los recursos filantrópicos y los recursos privados. ¿Cuáles son las ventanas de trabajo del Fondo Verde para el Clima? Bueno, posee tres ventanas de trabajo, que es la mitigación, la adaptación y distintos proyectos transversales relacionados al cambio climático o al medio ambiente. El TOS y el cambio climático. Ante la ambiciosa meta por parte del CAD de la OCDE de modernizar y reformar el actual sistema de registro de financiación para el desarrollo y hacerlo más transparente, a la vez de incluir a todos aquellos estados que no forman parte de la CAD y aquellos rubros que no se computan en la métrica tradicional de AOD, se crea la iniciativa de formar el Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible, o TOS por sus siglas en inglés. Pero ante esta situación vale la pena preguntarnos, ¿los flujos financieros destinados a la mitigación y adaptación contra el cambio climático computan o no como AOD? Esta interrogante es bastante fácil de contestar tomando en cuenta la definición que el CAD de la OCDE establece acerca de AOD, en la que se señalan una serie de prerequisitos de manera implícita que se deben de cumplir para que un flujo financiero internacional sea considerado como AOD. Para empezar, tenemos 1. Que sea un desarrollo económico y el bienestar social el que se busque alcanzar. Es decir, los flujos financieros encaminados al cambio climático no tienen como iniciativa primordial en algunos casos velar o cumplir el desarrollo, pero tampoco se va a dejar de lado la importancia que tiene la atención hacia el cambio climático y el cuidado de los recursos naturales para alcanzar el desarrollo, porque si no se toma en cuenta el problema de raíz de solucionar el cambio climático, los apoyos que se hagan para subsanar problemáticas del desarrollo no serán sostenibles en el tiempo. Número 2. No son concesionales todos los flujos que se destinan hacia el cambio climático. Esos flujos financieros no presentan el grado de al menos 25% de concesionalidad de donación si es que de préstamos hablamos. Pero como un tercer apartado podemos evaluar el hecho de que los flujos financieros dirigidos por parte de un Estado miembro del CAD de la OCDE hacia un organismo multilateral del desarrollo, en nuestro caso de estudio sería hacia el PNUMA o un hábitat. Los flujos financieros que un Estado miembro del CAD de la OCDE dirija hacia esos organismos sí computan como AOD, porque esos serán los encargados de manejar esos flujos financieros. El concepto todavía en construcción de la métrica del TOS busca medir la financiación dirigida a afrontar las problemáticas globales, en este caso los desafíos globales como lo es el cambio climático, debido a que la mitigación y la adaptación no es un compromiso que solo le corresponde a aquellos países miembros del CAD de la OCDE, sino que es una responsabilidad que deben de afrontar los países en desarrollo y los países desarrollados. La construcción de TOS busca tener a la base dos pilares. El primero son los flujos transferidos a los países en desarrollo, el cual no es objeto de estudio dentro de la temática, y el segundo son los flujos transferidos para la financiación de los habilitadores del desarrollo y los desafíos globales, como lo es el cambio climático, debido a que es resultado de una problemática que compete a todos los actores tratarla, es decir, se necesita cooperación internacional para poder tratar esta responsabilidad internacional. La mayoría de ODS se encuentran dentro de ese apartado. Para el caso de estudio está el ODS 13 titulado Acción por el Clima, el cual fija como una de las metas para 2030 que se reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático, debido a que se reconoce que los resultados o los efectos del cambio climático palean los esfuerzos para alcanzar el desarrollo. Es en este pilar donde menos avance se ha tenido debido a que el tema es bastante complejo y todavía no se sabe cómo va a computar los elementos que incluyan, pero se espera que para este año
en el foro de alto nivel de las Naciones Unidas se llegue a un mayor acuerdo acerca de este pilar. Gran parte de los componentes que se encuentran dentro del análisis de este pilar forman parte de los bienes públicos internacionales cuyo tratamiento y atención compete o es responsabilidad de todos los estados. Actualmente existe un debate de fijar hasta qué punto los flujos financieros encaminados a la mitigación y adaptación del cambio climático deberían de o podrían computar como TOS. El primer punto de este debate hace referencia a que se deberían de considerar dentro de la métrica del TOS todas aquellas aportaciones que nacen dentro de las fronteras nacionales debido a que los efectos del cambio climático repercuten fuera de estas fronteras, es decir, estamos ante un principio de beneficio mutuo. Lo que yo gestione dentro de mi estado podrá beneficiar a los demás estados en materia de cambio climático. El segundo punto de este debate, y el cual es respaldado por el ECOSOC, hace referencia a que solo las acciones orientadas a financiar desafíos globales que den origen a flujos transfronterizos y que se dirijan ya sea a recursos que financien actividades en los países en desarrollo o que los recursos financieros salgan del país donante. El hecho de incluir los flujos financieros dirigidos a reducir la volatilidad frente al cambio climático en los parámetros del TOS se circunscribe a la idea de que las medidas de mitigación y lucha contra el cambio climático actúan en función del propósito de lograr el desarrollo a través de la cooperación internacional. Aunque la mitigación del cambio climático con frecuencia se relacione a términos de limitación, existen en realidad diversos beneficios colaterales que ayudan al medio ambiente, al sector económico y al sector social, que puede surgir como resultado de las actividades de la mitigación. Por ejemplo, la conservación forestal limita las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo protege la biodiversidad y los ecosistemas. También con la promoción de energías renovables se puede conducir a un aumento del empleo local. Asimismo, las medidas de mitigación eficazmente ejecutadas pueden conducir a un ahorro potencial de los costos, ya que se reduce la necesidad de emprender iniciativas de adaptación. Es por ello que se abordará un caso de éxito y un caso de fracaso de la implementación de adaptación y mitigación del cambio climático. Para el caso de éxito tenemos la gestión de residuos en Sudáfrica. El gas de vertedero es un subproducto natural que se origina por la fase de descomposición orgánica, que por lo general se encuentra compuesto por un 50% de metano y un 50% de dióxido de carbono. El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento entre 28 y 36 veces mayor que el CO2. En el vertedero de Mariannhill, en Durban, Sudáfrica, cuenta con un sistema de captura de metano que convierte dicho componente en energía eléctrica, que se traslada a la Red Nacional de Energía Eléctrica. La electricidad producida a partir del gas se vende al Departamento de Electricidad de la Municipalidad de Equinine. El proyecto ha sido posible gracias a la financiación para reducir las emisiones de carbono a través del Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial. El vertedero de Mariannhill es el primer proyecto del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del país. De igual manera, el proyecto ha mejorado la calidad del aire local al reducir la cantidad de gas de vertedero emitido a la atmósfera y también ha disminuido las emisiones de siloxano, óxido de nitrógeno y óxido de azufre. Asimismo, posibilita la reducción de enfermedades respiratorias y ha mejorado el desarrollo de las personas, contribuyendo al desarrollo del lugar y sus habitantes. También, más de 2.000 personas han sido educadas sobre los principios de conservación y gestión de residuos en el relleno sanitario. Para el año de 2017, la Municipalidad de Equinine recibió el premio honorífico de la Coalición Clima y Aire Limpios para reducir los contaminantes climáticos de corta vida, por ser un relleno sanitario único en África y que continúa siendo uno de los más exitosos del mundo. Para el caso de fracaso abordaremos la política sobre cambio climático en México. Los organismos públicos creados para atender este fenómeno del cambio climático no ejercen sus atribuciones y tampoco dan seguimiento a las pocas acciones de mitigación y adaptación emprendidas. Los dos organismos creados por las autoridades federales para coordinar acciones contra este fenómeno son el Sistema Nacional y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y éstas no han cumplido con la función coordinadora asignada.
Uno de los principales problemas que enfrenta México para generar y aplicar una política de mitigación y adaptación al cambio climático es la falta de información en materia, ya que cuando existen algunos avances en el ámbito federal, en el ámbito estatal existen dificultades para acceder a esta información y a nivel municipal dicha información es prácticamente inexistente. Un ejemplo de esa falta de política común es la poca coordinación en la planificación de cambio climático, entendiendo que ésta busca la formulación de planes específicos o integrar este fenómeno a los ya existentes. Entonces, el papel que juegan las instituciones nacionales, subnacionales y locales para la mitigación del cambio climático es bastante importante, porque si bien es cierto, el Estado Federal de México se presenta delante de los organismos internacionales y firma acuerdos, convenios y acciones que se van a tomar para combatir este fenómeno, a la hora de emprender dichas iniciativas y medidas dentro de los gobiernos locales, no se da un seguimiento y no existe una relación directa de coordinación entre el Estado federal y el local, y esto impide que los compromisos tomados a nivel internacional sean implementados de manera eficaz. Pero no todos los problemas se deben a la carencia de coordinación y normativa. Existen también ejemplos de algunas acciones concretas que fueron establecidas para mitigar el cambio climático, pero que luego fueron omitidas o abiertamente canceladas por las autoridades responsables. Por ejemplo, en el periodo 2014-2018, el apoyo presupuestario de la Federación se fue en comprar equipo para recolectar basura, pero no emprendieron acciones que lleven a disminuir los residuos emitidos en el país.